Grabar. Bueno, bienvenidos todos a este taller literario de los martes. Voy a poner aquí que no puse. Espera que no puedo hacer dos cosas a la vez porque al ser hombre solo me sale una. Ahí está. Em, Ahora sí. Bienvenidos a este taller literario de los martes. Hoy vamos a tomar un escrito, unos aforismos en realidad, de Franz Kafka, que estábamos hablando recién con Pedro, un hombre muy tortuoso, ¿no? Con una vida muy difícil, nació en lo que era el Imperio Austrohúngaro, la República Checa actualmente. Y bueno, quizá lo que más conocemos es esto, las metamorfosis de Kafka, que es esta historia de un hombre que se despierta en su cama y es un insecto. Em, Su vida, como digo, es bastante retorcida en cuanto a traumas infantiles, con el padre sobre todo. Llevó una vida muy ajetreada y a la vez era muy obsesivo, con detalles y cosas por el estilo. Jamás se casó, tuvo muchos amoríos, pero a la vez era como que tenía miedo a esas mujeres, frecuentaba los burdeles habitualmente. Algunos dicen que tenía algunos tintes homoeróticos, aquí lo pone, enfoques homoeróticos, porque en sus historias las mujeres siempre son muy duras y los hombres muy amables y dulces. Fantasías sadomasoquistas, bueno, quiero decir, no se trata de que esto descalifique a una persona, todo lo contrario, ¿no? Eh, y cuando tuvo un episodio de una especie de pulmonía que tosía sangre, ¿no? Que era la tuberculosis que estaba ya empezando a tener, no había antibióticos en ese momento, y entonces, nada, se retiró a un lugar que se conoce como Suró o Surau, no sé cómo se pronuncia, quizá es Siró o Sirau, ¿no? Porque esta es con diéresis, quizá es Sirau, y se retiró a este sitio donde quiso escribir pero no pudo. No le nacía escribir, no le salía ya en ese momento, así que lo que hizo fue escribir unos aforismos como estos, cortitos, y se conocen como los aforismos, vamos a decirlo tal cual, de Surau, ¿no? Que son aforismos muy potentes y que resumen muchas ideas y muchas cosas profundas. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a hacer lo que hago siempre, voy a ir moviendo así las diapositivas y alguien me dice stop y nos detenemos en esa y la reflexionamos. Esto, ¿Vale? Dice esta, ¿conoces algo más que el engaño? Si alguna vez el engaño es aniquilado, no debes voltear a ver o te convertirás en estatua de sal. Entonces recordemos que todos podemos opinar y participar, así que de eso se trata. Esto no es una ponencia mía, sino un pensar conjunto. a ver, Pablo, es que tienes ahí la cabeza, ¿la puedes volver a leer? Y me falta un trozo ahí. Sí, ¿conoces algo más que el engaño? Si alguna vez el engaño es aniquilado, no debes voltear a ver o te convertirás en estatua de sal, dice. ¿Por qué dice esto de, primero, ¿conoces algo más que el engaño? Nos preguntamos, en la vida, ¿uno todo lo que conoce es un engaño o puede acceder a la verdad? ¿Hay verdad en la vida o es todo un engaño? O sea, el engaño se referirá a la vida esta que nos han dicho del personaje, en la que vamos viviendo según un sistema de creencias limitantes. ¿A eso se refiere con algo más que el engaño? Es que no he leído nunca a Kafka, no tengo ni idea. Mm. Puede ser eso, pero también puede ser como dice Nietzsche, que no existen hechos sino interpretaciones, ¿no? No tanto un error perceptual de que uno se conciba como la máscara cuando en realidad es el ser, no, quizá todo lo que uno percibe es una interpretación. Entonces, ¿conoces algo más que el engaño? Nos preguntamos. ¿Conocemos algo más que
que el interpretar las cosas? En eso estamos, Pablo. En eso estamos. A ver si podemos descubrir la realidad. Pero una vez que la descubrimos, dice, si alguna vez el engaño es aniquilado, lo que no termino de entender, no debes voltear, o sea, a ver lo de atrás, el engaño, ¿no? No debes volver otra vez a ver el engaño o volverás a convertirte en estatua de sal. Exacto. Entonces, pregunta, ¿hay algo más que el engaño? ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Teresa o alguien piensa que hay una realidad detrás o no hay ninguna realidad detrás? Todo es interpretación. Pues a mí me llama la atención. Ana levantó la mano, porque Ana diga algo. Dale, Ana, Vale, vale. no te escuchamos. Eh, Ahí sí. pero Antonio habla, que da igual. No, yo prefiero respetar lo de la mano levantada. Bueno, no pasa nada. Pues fíjate, ha dicho al final Teresa una frase en la que se ha trabado y gracias a que se ha trabado en una cosa, o a mí me lo ha parecido, me ha venido una idea. Em, ¿Conoces algo más que el engaño? Yo creo que yendo por la línea que dices tú, Pablo, de la interpretación, yo creo que lo que quiere decir es, si alguna vez ves engaño y consigues salir de él, salir de tu interpretación, la última frase de no debes voltear a ver o te convertirás en estatua de sal, yo creo que lo que quiere decir es, si has salido del engaño, no vuelvas a mirarlo, porque la mente puede hacerte otra vez la trampa de hacer otra interpretación y te puedes quedar, claro, es una metáfora, te puedes convertir en estatua de sal, te puedes solidificar mentalmente otra vez en otro engaño. Es lo que a mí me viene. ¿Será eso o será, pregunto, que lo que nos dice es que si uno aniquila el engaño, uno se paraliza? Es decir, que el engaño es el motor de la vida. ¿Será eso? Ya, ahora sí ya levanté la mano. Vale. Yo creo que sí es lo que dice Ana. De hecho, yo voy a compartir algo similar que, pues sí, o sea, ya conoces algo más que el engaño. O sea, primero te confronta con que tal vez no conozcas nada más que el engaño, ¿no? Ujú. Bien, bien. Eh, y, pero al mismo tiempo te dice, si alguna vez fuera aniquilado este engaño, o sea, si no conoces algo más, si no tienes algo a lo que dirigirte, eh, vas a volver a lo mismo y te vas a dar cuenta que incluso como tu búsqueda de buscar algo más que el engaño era un engaño. O sea, sí, como dice Ana, que te quedas ahí en eso, te anquilosas en esa postura de que entonces incluso mi búsqueda de algo más que el engaño era un engaño. O sea, que quién soy, qué es lo qué es lo que realmente me define, realmente conozco algo más que el engaño. O sea, es como de pronto si has volteado atrás, te puedes quedar como en ese estado urobórico en el que ya te hiciste que te quedaste como en un loop, en un bucle. Y Entonces, ahí ya Pedro y Teresa levantaron la mano. vale, adelante. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Pedro. Bueno, yo creo que esto se refiere más al mundo, que uno crea su mundo de una manera subjetiva, ¿no? No es que sea engaño, no, es tu realidad. No puedes pensar que estés engañado, yo creo. Y cuando dice que no mires hacia atrás, se refiere al pasado. ¿Por qué vas a vivir en el pasado, en algo que te pasó y que tú creaste, cuando lo único que tienes es este momento, el presente, ¿no? Creo que se refiere a eso. Ujú. Bien, bien. Teresa. Sí, yo lo que digo con respecto a la pregunta que has dicho antes, dice, ¿es que el engaño es lo único que hay? Yo no creo que sea lo único que hay, que en el engaño es una una experiencia en la que estamos viviendo, pero no es lo único. Justamente el engaño te sirve para ver la realidad. Digamos que es como un proceso por el que tenemos que pasar para poder trabajar y ver
lo que realmente somos o de dónde venimos o cuál es lo que nos sostiene. No debes voltear o te convertirás en estatua de sal si vuelves atrás. O sea, ¿te paraliza no ver el engaño? No creo. Te hace vivir de otra manera. Bien, bien. Vamos a cambiar de diapositiva. Stop. No existe un haber, solo un ser que anhela un último respiro, la sofocación. Ya avisamos que Kafka era enrevesado. No existe Sí, un... que me parece muy interesante que de cierta forma termina definiendo también el anterior como algo positivo, pero desde una negación de un negativo. O sea, en este caso dice que solamente existe un ser, pero que ese ser está anhelando como de cierta forma su destrucción. Mm, Y no existe un haber como de que no es solamente estar ahí, sino ser ahí. Yo lo entiendo de esta forma, pero también al momento de que dice que esta parte de la sofocación, también me parece que es como aceptar que el ser ahí también, o sea, no es un estado infinito, no es un estado permanente. Me agrada cómo de pronto se remite a esa mortalidad para incluso limitar que ese ser, solo un ser que habita, está, está anhelando ese último suspiro como para también dejar de ser. O sea, o sea, si solamente existe ese ser y ya está planteando esa desaparición, está como acotándolo, pero, o sea, no puede haber nada. No sé si me explico. pero, pero, ¿por qué dice que no existe justamente eso que dices, un haber? No, no hay un haber. ¿Qué significa no hay un haber? Solo hay ser. Pues, yo lo entiendo como eso del ser ahí y bueno, el Dasein y el Dasman, o sea, que uno puede solamente estar habitando el espacio, pero sin estar ahí, sin ser ahí. De hecho, creo que ser ahí es como es el Dasein, ¿no? El realmente estar ahí habitando, realmente el estar presente. Pero puede que el ser ahí sea, o al menos tal vez interpretando ya como más directamente a Kafka, puede que sea como una experiencia sumamente dolorosa. O sea, que de pronto cuando eres ahí, pues puede ser una tortura, el ser ahí realmente. Pero pues al final de cuentas esto es mejor que el haber. Y ahí Teresa levantó la mano. A ver, justamente, pero de otra manera. A ver, A ver, perdón. Aquí a mí lo que me viene con esto es que anhela la muerte. O sea, yo sí, creo que llega un punto en el que la vida deja de tener sentido, no le encontramos un sentido, todo nos está confrontando, ¿no? Continuamente la vida, los anhelos, lo que consideramos que es bueno, lo malo, y llega un punto que al final lo que buscamos es un descansar, porque la sofocación a mí me parece que es dejar de respirar. Entonces, como que lo que no entiendo muy bien es solo un ser, que yo entiendo ahí la conciencia, el universo, Dios, pero dice solo un ser que anhela un último respiro. O sea, hace como dos mezclas, ¿no? Solo un ser Dios, pero luego solo un ser humano que lo único que anhela es ir con Dios, morirse. Sí, sí. sí, está. Vamos a Vale. definir bien esto, así se entiende qué quiere decir con ser, o por lo menos como lo entiendo, y con haber. Por ejemplo, uno puede decir, hay algo llamado perro, ¿no? Están el perro o los perros, pero hay un perro en mi casa, ¿no? El haber, ¿no? Hay un perro en mi casa. El perro de mi casa tiene características propias. Es mi perro, tiene nombre, tiene costumbres, tiene rituales. Él dice, no existe eso, no existe un ser humano que se mezcle en el mundo, no existe eso, solo existe ser, ¿no? Por lo tanto, ese ser, lo único que anhela, no le interesa entremezclarse con el mundo, no le interesa existir, le interesa solo ser,
y es un ser que de hecho quiere disolverse, anhela desaparecer. ¿Es así realmente? ¿Nuestro ser busca desaparecer o busca existir? ¿Qué opinan? A Habían mí, levantado, ay, perdón. No, Antonio, que digo que habían levantado la mano, pero la han bajado, se han acobardado, Ana y Pedro. Vale, levanto otra vez, no. pues, A mí me parece quieren, que este tema- Sí, Antonio primero, Antonio, Pedro y Ana, bueno, sí, luego yo, que voy a levantar. Vale. a mí me llama la atención que es solo un ser, o sea, que es como que está aislado, no hay otro. O sea, eso no lo había visto antes. Y, o sea, que de cierta forma también no hay con quien se conecte. O sea, cuando está ese ser aislado en el vacío, pues definitivamente el vacío lo va a succionar porque pues es más o puede ser más que el mismo, sobre todo si no hay otros seres que lo estén de cierta forma nutriendo. Y creo que si ese aislamiento puede ser como a lo que, digamos, su sofocación, su falta de oxígeno, el hecho de que no hay ni siquiera, o sea, como solamente está él, ni siquiera está como en medio en el cual puede desarrollarse, pues ese ser en el vacío se asfixia. Y pues si lo anhela es porque realmente no tiene otra opción, estando así en el vacío. Y pues, sí, Pedro. Sí. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la mística antigua, ¿no? Porque al final Sí, está hablando del ser como una conciencia, ¿no? Y el haber con lo que cambia. O sea, de alguna manera es lo que no cambia, es el ser, y formamos todos parte de ese ser, de esa conciencia, y lo único que anhelas es volver a ella, ¿no? Con un último respiro, ¿no? Que es lo que llaman ahí sofocación, que no sé si se ha traducido del alemán o de donde sea. sí, No del sé si alemán. es sofocación, está bien traducido, ¿no? Yo entiendo así. Sí. Hay un filósofo que se llama Philip Mainlander, que tiene esta idea de que Dios ha muerto hace mucho tiempo y la forma de morir, decidió morir porque no aguantaba más existir, ser, y entonces la manera que encontró fue dividirse en todos nosotros básicamente, y la idea es que todos nosotros cada vez nos vayamos apagando más para cumplir ese propósito, ¿no? De hecho, él se suicidó. Entonces, cuando se plantea una filosofía basada en el ser, en un único ser, como decía Schopenhauer, hay una voluntad de poder, pero no, o de vida, pero no es la voluntad individual, es una voluntad colectiva. En cambio, haber, entonces hay un Pedro, Juan, Antonio, María, Ana, Teresa, ¿no? Quien sea, hay en distintos lugares, pero ser, todos somos, ¿no? Entonces, eh, la filosofía del solo ser será la base de la existencia o es necesario que haya un haber. ¿Estamos de Por acuerdo? ahí Ana y Teresa tienen la mano levantada, A desde ver, que la levantó Pedro también. vale, adelante. Pues es que yo he bajado la mano porque, como Pablo ha explicado también lo del haber, que es lo que a mí me quebrantaba un poco la cabeza, pues yo creo que con el contexto que has dado de Kafka, pues esta expresión, yo creo que lo que quiere decir, sobre todo ocurre en gente enferma y que está llegando a su cuerpo, está muy limitado físicamente, parece que la livianidad, ¿vale? La livianidad mental es, es frecuente. Yo he oído casos en que es frecuente. Es decir, ya los arraigos, las obsesiones de la mente, los traumas, eso parece que queda a un lado. Al parecer hay fenómenos bioquímicos que lo explican, según lo que yo he oído. Entonces, yo creo que lo que quiere decir es que ha llegado a un punto en el que todo su haber, lo que decías tú, toda su identidad, con todos sus traumas y todo lo que él llevaba encima, le ha desaparecido y ha llegado a la sensación de livianidad. Por eso yo creo que dice que es solo un ser y se da cuenta que ese ser lo que anhela es un último respiro, la sofocación. Bueno, un último respiro, yo no sé si él se quería morir o no. Yo lo que creo es que él siente esa, esa sensación de paz
y que cuando habla de sofocación, como que esa sensación de paz que él llama al ser digamos, le calma o le anula todas sus, no me sale la expresión, pero todos sus conflictos o sus tensiones emocionales de toda la vida. Yo lo interpreto así. Bien, bien. Pedro y Teresa. Pedro. No, yo no había levantado la No, mano. yo Ah, la tengo Teresa. yo. Teresa. Sí, o sea, a mí lo que me parece es que es totalmente Nisargadatta. O sea, al fin y al cabo Sí, viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Que cualquiera de los trascendentales. Al final viene a decir que somos una única cosa, entonces, ¿de qué sirve este caminar que estamos haciendo en esto que es temporal, que no tiene ningún sentido y que a ver si nos morimos para unirnos, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hablado muchas veces, perdemos el sentido de por qué nos han creado de esta manera, que a mí es lo que me hace mucho reflexionar, ¿por qué Dios me ha creado así? ¿Será porque tiene que tener algún sentido, que sea un ser humano, que esté en este mundo y que haga cosas, que no sé qué, pero que le dé toda la fuerza a lo que aquí estoy viviendo? Entonces yo creo que este buen hombre era todo lo contrario, cuanto antes termine todo mejor. sí. Vale, ahora planteo una cosa. Había un místico hindú que se llamaba Sri Ramakrishna y él solía tener éxtasis, ¿no? Y cada vez que tenía un éxtasis, él sentía que se iba hacia el lado del ser, o sea, se le disolvía el mundo. Y en ese momento, cuando se estaba yendo, él decía, quiero formar narguilé. ¿Alguien me prepara un narguilé? Que es esa forma tipo árabe de fumar. O quiero pescado asado, ¿no? Es decir, intentaba buscar un haber, ¿no? Un enganche con algo de lo cotidiano que le permitiera tener un lastre para que el globo aerostático no se le fuera. Entonces yo pregunto, ¿no es acaso que cualquier doctrina o filosofía que incline al ser por definición va a llevar a un último respiro, a una sofocación, porque tiene una ausencia de lastre, una ausencia de encastre en la vida cotidiana? Hombre, yo he conocido a personas que experimentan esto, o por lo menos expresan que experimentan vivir sin pensamientos, en un estado del ser y no quieren morirse. O sea, no creo que sea siempre así. Habrá gente que sí, hemos hablado, Simone Weil, ¿no? Que parecía que ya no le veía sentido a la vida, y otro tipo y otras personas que lo hemos ido viendo en estos martes, pero hay otras que también, aunque saben que son conciencia, le dan el sentido también a esta asistencia y la viven con intensidad. Bien, bien. Cambiemos de diapositiva si vemos otra temática. Esto, Stop. Uh, quedó, quedó esta larguísima. Una primera señal de conciencia incipiente es el deseo de morir. Insiste con esto. Esta vida parece insoportable. Otra, la otra, inalcanzable. Ya no nos avergonzamos de querer morir. Pedimos ser trasladados de la vieja celda, que odiamos, a una nueva, que apenas aprenderemos a odiar. Un resto de fe continúa operando, por si acaso durante el transporte apareciera el Señor, con mayúscula, por el pasillo, mirara al prisionero y dijera, a este ya no lo vuelvan a encerrar, este viene conmigo. ¿Por qué dice que una primera señal de conciencia incipiente es el deseo de morir? ¿A qué se refiere? Se refiere cuando el niño va desarrollando una conciencia más clara que ya le aparece el deseo de basta. ¿O a Pedro qué? levantó la mano Adelante. y luego Buenas. Teresa. Yo creo que este hombre estaba sufriendo, ¿no? Desde niño. Y entonces lo único que sentía es ese impulso de desear morir, de quitarse del medio, ¿no? Y buscaba cambiar, constantemente iba cambiando de una cosa a otra, buscando alternativas, pero no encontraba su sitio, su momento. Pero ¿por qué dice, por qué piensas tú, Pedro, y todos, que una primera señal de conciencia incipiente es el deseo de morir? Como si estuviera diciendo es lo natural. Por ir al misterio, a lo mejor, no lo sé. ¿Alguna otra opinión? sí, yo creo que es porque es verdad que cuando tú empiezas a comprender la realidad,
es como que lo primero que haces es perder el miedo a morir. O por lo menos yo también he sentido eso, que es Pero, como, bueno, pero Teresa, mm, aquí lo pone como deseo, ¿eh? hombre, deseo, deseo, yo no lo he experimentado, pero sí que he experimentado como perder ese miedo, ¿no? Mm, Y luego me parece como que habla de la reencarnación. Entonces llega un momento que dice, a este ya no lo vuelvan a encerrar, o sea, no me vuelvas a bajar al mm, mundo, que mm. yo me voy con el padre ya. Parece que Ojalá, sí. Mm. esto es una maravilla. O sea, pensarlo, estaba cerca de la realidad, lo que pasa que era muy sufriente, creo yo. Pero él tiene una fe, una esperanza. em, Dice, em, por si acaso durante el transporte apareciera, ¿a qué se refiere con esta opción? ¿Fe de qué tiene? ¿De que pase qué? ¿De salir del samsara? Claro, o sea, un resto de fe continúa operando, o sea, salir pues eso, efectivamente, el samsara, de la historia del mundo. Bien. Entonces Pero no. mira, tiene el Antonio la mano levantada. Sí, sí, como yo no veo, por Sí, favor. Antonio, Antonio y Ana. Creo que, no sé si estaba primero Ana y luego la bajó. No, Bueno, no, no, tú. yo creo que, bueno, yo sí he estado haciendo estado de depresión, o sea, tal que, digamos, ese impulso de muerte es lo que más me vivifica. O sea, de pronto esa pulsión de muerte es como esa sensación de que, o sea, es como si ya estuviera muerto, pero resulta que esa búsqueda de esa adrenalina o de esa experiencia intensa que podría relacionarse con algo como lo sería la muerte, eh, es algo que sí me he llegado a sacar de ese estado como de ese letargo. O sea, creo que aunque se pueda ver como muy pesimista, o sea, o sea, igual que en el anterior, o sea, esto de solamente haber o de solo estar, creo que es peor que el estar así, que el estar dispuesto, o sea, el tener ese incipiente deseo de morir. Por eso lo interpreto que es una primera señal de conciencia, porque si vienes de este estado de letargo, de completa como pues, inexistencia, aunque sea de esta forma, es como se va a manifestar la vida, que es ese tánatos, ¿no? Y creo que es como esa vía que es distinta a la otra vía, la vía erótica, pero que está ahí. O sea, a mí me parece que tiene mucho que ver como con su identidad, también como, ya ves que está esta carta que carta a su padre, o sea, como que Mm, tiene esa polaridad masculina demasiado exacerbada y que ese es el problema. O sea, que esa es la única forma que conoce de vida y se va a ir por ese lado de la muerte, pero que sigue siendo una expresión de vida. Y Ana tiene la mano levantada. Pues está claro que este hombre vivía en una tortura psicológica, porque dice, pedimos ser trasladados de la vieja celda que odiamos a una nueva que apenas aprenderemos a odiar. Es decir, su proyección al respecto es seguir sufriendo. mm. Y luego en el último párrafo viene a decir, bueno, siempre está la esperanza y está un poquito de fe en él y la esperanza de que no sea así y me liberen. Pero este hombre veía, pues eso, vivía en una tortura psicológica total. Y lo de la señal de conciencia incipiente es el deseo de morir, yo creo que tiene que ver con el último párrafo en ese mismo sentido. Es como ser consciente de que puede haber quizás algo mejor, es un acto ya de conciencia, de una conciencia un poco más avanzada. Es lo que me viene. Mm. Cuando, ya para terminar con este párrafo, cuando un ser humano empieza a conocer la vida, se da cuenta de que hay más dolor que placer. O sea, son más las ocasiones donde hay incomodidad, molestias y perturbaciones que satisfacciones, contentos y placeres. ¿Eso de por sí genera un deseo de morir?
o se aprende a gestionar de otra manera y se saca algo de ese choque, de esa chispa entre lo que me pasa y lo que puedo hacer con lo que me pasa? Teresa tiene la mano levantada. Sí, a mí lo que me viene de esto es que la realidad, que ahora escuchando a Antonio que decía, evidentemente esta vida es un infierno, pero es Mm, una realidad. mm. Aquí tenemos la mitad vivimos en un mundo dual, la mitad de tiempo satisfechos y la otra insatisfechos. Y eso hace que en ese momento, cuando estemos en esa situación de insatisfacción, podamos tener perfectamente un deseo de morir. Me parece algo con mucho sentido. Pero aquí lo que Kafka dice es que ya está transitando por el infierno bastante tiempo, que por favor, Señor, ya el Señor por el pasillo, sácame ya de la cárcel, que ya no quiero vivir más vidas, lo que quiero ya es estar en tus brazos, en tu paz. Entonces él sí que tiene una conciencia de que hay algo mucho más. Lo que pasa es que no te debes aferrar solamente a lo malo, ¿no? Sino que también hay esa parte positiva en esa dualidad para que eso malo te sirva para... Bueno, es que de hecho con lo malo es con lo que consigues estar alegre, porque si no existiera lo malo no sabrías identificar un Claro. estado con otro. Jean-Paul Sartre decía esa frase de que soy lo que hago o lo que hice con lo que hicieron de mí, ¿no? Es decir, todos sabemos esto que dice Teresa de que la vida es un infierno en el sentido de que yo no diría 50 y 50, sino que diría que es, no sé, 70-30. El incomodidad es 70 y los momentos de tranquilidad, de estar bien, son pocos. Entonces, él aquí tiene una actitud totalmente pasiva. A ver si Dios con el dedo me señala, me mira y me saca, dice, a este no lo torturen más, como si hubiera un tirano que rige sobre él. Él en ningún momento toma una actitud activa, no dice, yo soy lo que hice o lo que hago con lo que hice. No hay un qué hago. Ahí hay una especie de me dejo llevar y por eso mi vida es un infierno porque no hago nada tampoco con ello. La mano Antonio y luego Calica Dasi. Sí. Em, yo creo que sí le faltaba justamente, como lo dije antes, como esta parte de Eros. O sea, está esperando que venga por fuera esa parte, pues que lo libere, ¿no? O sea, esa parte amorosa, de cierta forma, que le permita salir de esa celda en la que al parecer alguien más lo puso, ¿no? O sea, Mm. bueno, o él como lo interpreta de esa forma de como que él es víctima de las circunstancias y tiene ese tánatos de salir, pero como que el problema es que justamente no logra integrar en sí mismo. O sea, él está esperando, como bien dijiste tú, Pablo, que alguien más lo rescate. O sea, él no tiene esta esperanza de que él mismo pueda salir de la celda. Claro, Está ¿ves? Mira, esperando que alguien se Antonio, apiade. mira, aquí, pedimos ser trasladados. Todavía más ahí, pedimos. O sea, ni siquiera Sí, hay una iniciativa. no tiene esa parte. O sea, que está como, sí, como que dejó esa parte amorosa fuera y no la tiene pues integrada. Y bueno, hay Calica, a ver qué nos dicen. Adelante. Hola, no sé si me escuchan porque tengo Sí, muy mala la conexión. Sí. por ahora sí. Ah, ok. No, no, no sé si voy a aportar mucho, pero a mí lo que me llama la atención es que tanto esta frase como la anterior es como si él pusiera como si su Eros fuese Thanatos, es decir, como si el impulso de vida o el impulso, la fuerza que conduce la existencia para él fuese la muerte, el deseo de muerte. O sea, no es que lo pone como simplemente un deseo de extinción, sino que esa búsqueda de, por decirlo así, de extinción, es el impulso de vida, es la fe que continúa, es ese ser continuo donde no hay, porque hablando un poco del anterior, ¿no? Que me quedé que no pude, ese ser continuo donde no hay haber, o sea, donde no hay nada, no hay seres, solo es un ser continuo, un devenir continuo que busca el último suspiro, pero hay una búsqueda, o sea, hay un impulso, aunque fuese aparentemente el de la extinción, siento como que hay sin embargo, es como casi como una paradoja
que eso sea el impulso que te hace seguir viviendo, ¿no? No sé, eso como que me sorprende o no sé si me sorprende, me llama la atención que ese pesimismo igual tiene como reivindica de alguna manera esa fuerza de vida que hace que uno siga buscando algo. Ujú. Eso es otro. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, pasamos a otras y vamos viendo otras perspectivas. Pasemos entonces. Stop. Dice, es ridículo cómo te has enjaezado para este mundo. Desconozco la palabra enjaezado. ¿Alguien la conoce? Si no, la buscamos aquí. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien la conoce? No, A ver. Sí, significa, Pablo, significa enjaezar los caballos, adornarlos, Ah, vale, vale. enjaezarlos, Vale, vale, vale. Entonces es ridículo cómo te has decorado decorado o para este adornado mundo. para este mundo. Bien. Ujú, ujú. será Bueno, como... Ah, adelante, María Jesús. bueno, yo es que a Kafka lo he leído en varias ocasiones, leí La Metamorfosis y leí El Proceso y El Castillo, es decir, que tengo una idea de su filosofía. Me llama la atención porque él considera la vida como un absurdo. Por eso dice enjaezarse. ¿Para qué me arreglo? ¿Para qué me enjaezo intelectualmente? Yo no creo que se refiera a un adorno de tipo material, sino que nos preparamos, nos enjaezamos mm, para poder vivir. Nos preparamos para poder vivir. Pero él dice, pero es ridículo. Es decir, ¿para qué prepararse? ¿No? Él ve la vida como un absurdo muy grande y que está motivado también por la relación con su padre, que fue tiránico con él, ¿no? Él le crea además una situación de culpa, de inseguridad, y además él escribe una carta terrible a su padre, cartas a su padre, y bueno, pues era un padre tiránico. Era en un mundo judío también, pero Mm, antes del nazismo, eh, y un empleado de seguro, es decir, con una vida nada interesante, nada, porque su vida ir a una oficina que le aburría soberanamente, y entonces él curiosamente ve eso, pues la vida como un absurdo total, y en eso se parece a los existencialistas posteriores, Jean-Paul Sartre, Camus, Albert Camus, y todos los posteriores, ¿no? La vida como absurdo, que eso mantuvo la filosofía y el pensamiento europeo durante medio siglo, más de medio siglo. De, y me hacía recordar todo esto, la actitud tan distinta de Víctor Frank el hombre en busca de sentido. Es decir, si hay algo que se opone a Kafka, para mí sería Víctor Frank. Porque la vida es un absurdo si no tiene sentido. Él no le tenía sentido a la vida, no tenía un proyecto de vida. E incluso en el amor, cuando se enamora, pues tiene una inseguridad enorme, nunca se decide a tomar una decisión. Bueno, yo ahora, visto desde mi edad y desde mi perspectiva, pues resulta tremendo, resulta tremendo. A pesar de que la vida es durísima, como decías tú, un 70% de dureza y un 30% ¿no? mm. Y un 30% de serenidad, de paz, y aún así, pues la vida puede tener un sentido. Ahora, Visto, perdón, no, adelante. no, no más. Muchas gracias, María Jesús.
Eh, Tomando esto que decía María Jesús, quisiera plantear algo y de ahí quizás derivar reflexiones. Este enjaezado, entonces, tiene en última instancia que ver con la belleza, ¿no? Y la belleza o lo bello es, por ejemplo, yo puedo entrar a un piso o a un departamento y dejarlo tal como está, frío, seco, funcional, que cumpla las funciones y nada más. Pero también puedo ponerle unas flores, un cuadrito, o en mi manera de vestir, también puedo buscar accesorios. Aquí Kafka nos dice que todo eso es una tontería, ¿no? Es ridículo todo eso. ¿Qué opinamos acerca de o qué opinan acerca de la belleza del embellecer el mundo? Que es una forma de haber, contrariamente al ser. El ser no necesita embellecer porque el ser no se expresa. El expresarse es justamente existir. ¿Habría que quitar la belleza, vivir minimalista como el budista Zen, o hay que vivir de forma exuberante? Yo creo que somos co-creadores con Dios y la belleza forma parte de la creación. Entonces, en ese aspecto, la belleza es fundamental, el crear belleza, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Eh, yo creo que aquí me hizo pensar en esta frase, no sé de quién sea, que lo que está mal es que estemos adaptados a una sociedad enferma. O sea que creo que o sea, por ejemplo, la pregunta que haces, Pablo, respecto al minimalismo, creo que, bueno, al menos yo como diseñador, esta cuestión de la belleza sí es algo, pues, sumamente trascendental, pero para mí la belleza está en la utilidad. O sea, hay una manera justamente muy elegante de resolver un problema y hacer un objeto bello. Pero si el objeto como tal no cumple con su función, puede tener un adorno así increíble y de todos modos, pues a menos desde mi perspectiva sería feo por no poder cumplir con su función. Y en este caso creo que él está como asumiendo que el mundo no tiene sentido. O sea, como para qué te preparas para un mundo que no tiene una finalidad, para qué te preparas para algo que no tiene un beneficio, que no, o sea, como que él, creo que él está como mm, predisponiendo que no tiene significado el mundo. Y entonces, ¿para qué te preparas para ello? O sea, es algo, por eso termina pareciéndole ridículo. Y Ana y Pedro tienen la mano levantada. Ujú. Adelante. Bueno, habría que buscar exactamente lo que es la palabra enjaezado. Es una palabra que tiene que ver, como decía María Jesús, pues hasta donde yo sé con los caballos en el sur de España. Me parece que en Cádiz hacen encuentros y los adornan. Y ese enjaezado en esa forma verbal, yo creo que se refiere a algo más personal, en el sentido de el ridículo como te has enjaezado es como te has envanecido en todos los aspectos, material, en todos los aspectos, y se refiere a algo personal. En cuanto a lo de la belleza de este mundo, a mí me parece que una de las expresiones del ser, es mm, aportar belleza material o inmaterial a la existencia. Material podría ser lo que dices tú, Pablo, pues poner unas flores, y no hace falta gastarse mucho dinero, poner unas flores, poner un tapete mono, eh, colgar algún adornito. Eso es como dar un calor a un lugar, unas velitas, y la belleza inmaterial, que es, iba a decir, no sé si la más importante. Las dos son importantes porque se retroalimentan. Un ambiente cálido, armonioso, de luces, de espacios, de olores, tal, parece que promueve en el cuerpo y en la mente y en la emoción un estar. Y la belleza inmaterial a la que me refiero es a ese estar de agrado, de alegría, serena, de paz. O sea, cuando yo hablo de alegría no hablo de euforia, ¿eh? Yo cuando hablo de alegría hablo de contentamiento sereno que
bueno, lo llamamos explosiones de alegría, pero que nunca me refiero a la euforia, no me refiero a eso. Y me parece fundamental plantearnos la vida como aportar belleza, mm, es que es todo. O sea, quiero decir que puedes traducirlo finalmente a muchas cosas. Por ejemplo, ves a una señora que no puede con las bolsas y pasas a su lado y ¿hacia dónde va? Y la acompañas hasta el portal. Eso, que le llamamos ayuda tal, eso es un acto de belleza. Desde el punto de vista del ser humano que yo tengo, es un acto de belleza, simplemente. Bien, Y hay tantos actos que los podemos concebir como belleza y si lo viéramos así, cambia mucho la perspectiva. bien. Agrego una idea. Hay un teólogo, Johann Baptist Metz, alemán, que decía que tenía la teología del rostro y decía, Buda medita, Jesús grita, ¿no? Porque Buda obviamente se retrotrae en su meditación y es lo que proclama la ausencia de deseo y todo esto. Mientras que Jesús en la cruz, que es un momento donde la gente se muere no de desangrado, sino de asfixiado, porque en la cruz te mueres de eso, él debería, si fuera funcional, debería guardar aire. Y sin embargo grita. Jesús da un fuerte grito, no solo un grito, sino un grito fuerte. Entonces Jesús se derrama durante la vida mucho. Eso ya no es práctico, ¿no? Porque un caballo sin enjaezar es funcional. Ahora, enjaezado, la pregunta es ¿para qué? Sí, tiene un para qué, para agradar a los que están alrededor, a la mirada o hacerlo más interesante, pero ya está cumpliendo una función. Entonces, esa exuberancia, ese casi porque sí, ¿no? De que vamos a cantar o vamos a bailar o vamos a reunirnos o vamos, alguien diría, no hace falta, no hace falta, si ya está bien así. ¿Para qué una comida con tanto decoración? Sí, lo importante es que alimente. Entonces, es importante, pregunto, derramarnos, o sea, despilfarrar vida o hay que cuidarla y guardarla y calcularla. Ahí Pedro tiene la mano levantada, no sé si quiera contestar. A Sí. ver. Sí, me ha desbaratado un poco con la pregunta. Pero bueno, sí, yo supongo entiendo que estás en la vida para expresarte, ¿no? O, como dices tú, para volcarte en tu medida. Pero no es incompatible con el recogimiento. No existe una incompatibilidad entre gritar y estar callado. Yo creo que no existe. Pero bueno, aparte de eso, creo que aquí se está refiriendo a una belleza externa, como dice Ana, el ver, andar por la vida contemplando, ¿no? O sea, de alguna manera buscando la belleza, que es lo que te da sentido a la vida, ¿no? Y por otro lado, también tiene el sentido de la máscara, ¿no? Que no habéis hablado aquí, en el sentido de que tú te cubres tu personalidad o te cubres tu forma de ser con máscaras, con yo soy psicólogo, yo soy administrativo, o yo soy, y a partir de ahí caen todos los juicios del mundo, porque tú tienes miles de máscaras colocadas que son las que te, como dice aquí, te enjaenzan ante los demás, ¿no? Tú te cubres con ellas y te adornas. ¿Entiendes? Vale, muy bien. Vamos a poner así, enjaezadoras. Ya que aprendí una palabra nueva, la vamos a usar. Cambiamos de diapositiva. Hey, Esta. Vale. Puedes alejarte del dolor del mundo, eres libre de hacerlo y corresponde a tu naturaleza, pero quizá ese alejamiento sea precisamente el único dolor que tú podrías evitar. Aquí pareciera ir por el otro lado, justamente. ¿Por qué dice que corresponde a nuestra naturaleza alejarnos del dolor? ¿Está diciendo que es natural huir del dolor? sí, pues es el principio del placer y el displacer, ¿no? O sea, un animal va justamente a huir, nuestra naturaleza se basa en esa, o sea, que sentimos satisfacción de comer, sí tiene que ver con esta cuestión del instinto de supervivencia, pero aquí me confunde un poco, bueno, no sé si lo estoy entendiendo correctamente, porque entonces el alejamiento al dolor es un dolor, o sea, lo está poniendo así.
Porque dice, porque quizá ese alejamiento, o sea, el alejamiento del dolor, sea el único dolor que podrías evitar. Entonces, no, creo que sí, más bien sí está coincidiendo que, o sea, si tú no te alejas del dolor, digamos, te estás como evitando el dolor del alejamiento. Claro, quizá planteo algo, a ver si es esto, ¿no? Ustedes me dicen. Em, si yo tengo, por ejemplo, miedo, ¿no? Miedo, o gripe, ¿no? Tengo una gripe y eso me causa dolor, me causa incomodidad, molestias y todo. Si yo además refunfuño y me enfado, ¿y por qué? ¿Y por qué? Al final estoy intentando huir de algo que lo único que hago es sumar un dolor más, ¿no? A lo que ya está, que esto es lo que plantean los estoicos. Si yo salgo afuera y llueve y me mojo, ya de por sí me mojo y me empapo y todo esto. Si además estoy enfadado porque llueve, porque yo quería sol, esa segunda cosa es evitable. ¿Irá por ahí? Pues yo lo entiendo de esa forma. Ahí Ana tiene la mano levantada, tal vez tenga otra perspectiva. A ver, ¿No te escuchamos, Ana? no, Perdón, que yo creo que leído así de corrido y literal, pues lo que dice, o sea, lo que dice es literalmente lo que quiere decir y que corresponde a tu naturaleza. Yo creo que con eso se refiere a lo que los neurólogos pues nos han explicado desde hace mucho tiempo. O sea, al final es que lo que se nos olvida es que somos animales. Todos los animales huyen del dolor. Todos los, o sea, todos. Oía antes de ayer una frase que decía, un señor, somos el único animal que cuando viene un tsunami se queda mirándolo. El resto de los animales no se quedan mirándolo. Huyen, buscan refugio, lo que sea. Es decir, pues que nos lo ponemos a pensar. Pero la naturaleza, el instinto natural es huir del dolor. Pero habla del dolor del mundo. Y ahí yo creo que lo que se refiere es al dolor ajeno, el dolor de la gente, o sea, de la gente. Entonces, de eso dices, te puedes alejar y corresponde a tu naturaleza porque tu naturaleza no es querer sufrir, ¿vale? Pero el tuyo propio, pues no lo puedes evitar, así de simple. O sea, yo creo el mensaje suyo es así de simple. ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión? Si no, cambiamos, así exploramos otra. Vale. Esto, Está. Dice, antes no comprendía por qué mi pregunta no recibía respuesta. Hoy no comprendo cómo pude creer que podía preguntar. Pero si yo no creía, no es una afirmación, pero si yo no creía, solo preguntaba. Y aquí, no sé si has escuchado esta frase, Pablo, o bueno, sí me han escuchado como esta frase de, pues, ¿quién te hizo tanto daño? Sí. O sea, aquí es como, o sea, él mismo se responde y se está como juzgando, o sea, porque, o sea, como hoy no comprendo cómo pude creer, pero él mismo se dice, pero si yo no creía, solo preguntaba, o sea, entiendo cómo, es como si fuera una voz de una autoridad y una voz pues, ahí, no sé, como padre e hijo, ¿no? Y, y es como esa completa anulación. O sea, me hace pensar en esto del dudo, luego pienso, pienso, luego existo, de que se ha perdido esta parte del yo, que en francés era, empezaba con ye, o sea, decía yo, dudo, luego pienso, pienso, luego existo, pero que al traducirse al latín se excluyó ese yo. O sea, ya nada más existe la duda y luego se piensa, pero se cree que ahí está la preexistencia de la duda antes de la existencia del ser, cuando en Descartes no lo planteaba de esa forma. Él justamente empezaba con yo, hay una preexistencia del ser
Y me hace pensar en esto, o sea, lo asocio con esto porque, o sea, no hay una creencia previa, solamente queda como la duda, o sea, pero se anula en ese proceso como de querer encontrar la respuesta, se queda sin ese ego, sin queda la pregunta en el aire, pero ya ni siquiera hay un quien que quiera em, obtener esa respuesta. Sí, es como una autoanulación, como si él dijera cosas y enseguida se las autoanulara. Mm, Sí, y como para darle sentido, o sea, como de que, sí, yo también ya me di cuenta que esto de creer no funciona, así que yo mismo lo digo porque antes de que tú tengas que, mm. digamos, negar mi creencia, yo mismo me autosuprimo para que tú no tengas la oportunidad de suprimirme esa expectativa. Entonces, tomemos lo que aquí eh, plantea él como quizá importante o clave, que es el preguntar, ¿no? Entonces, eh, está bien preguntar, está bien que un ser humano pregunte, ¿no? Se haga preguntas y o se las haga a alguien. Entonces, primer pregunta, ¿uno debería hacerse preguntas? Y segundo, ¿se las debería hacer a uno mismo o se las debería hacer a un tercero, a un otro? Porque hay gente que dice, no, no, no hay que preguntarse nada. Sí, total, ahí hay que vivir. Que preguntarse es para volverse loco. Y otros dicen, no, pregúntate, porque es el principio de la sabiduría. Dale, Ana. Pues, pensaba que estaba muteada. Pues es que lo que estamos haciendo aquí hoy y en los debates de los viernes es exactamente eso, Claro. ¿no? ¿Mm? Nos preguntamos con un contexto y indirectamente preguntamos a los demás, es decir, nuestras contestaciones mutuas nos producen son una respuesta para nosotros que produce otras preguntas. Yo creo que para mí es así de simple y de claro que sí, claro, hay que preguntar a los demás, pero no buscando que te den una solución, sino que te den otra perspectiva. Y entonces, con los distintos enfoques, pues uno va haciendo su propio esquema mental, si no conclusión, que es muy deseable desde mi punto de vista, no tener muchas conclusiones, pero sí tener un abanico cada vez más grande de opciones mentales para que ellas, a las que corresponda, como las semillas vayan cuajando y vayan dando algún fruto, que será ya con otras lecturas, con audios, con lo que sea. Bien. Mucha gente educa a sus hijos a que no pregunten, ¿no? No preguntes que molestas. Déjalo. No, no, no le andes preguntando tantas cosas. Deja, que molestas. Eh, ¿Cómo? me gusta cómo Ana lo menciona como que justamente es lo que hacemos aquí, porque aunque no lo parezca, y bueno, no sé, creo que cuando yo empecé a unirme a esto, creo que solamente estaba, de los que están aquí, solamente estaba María Jesús, Mm. y recuerdo que me costaba muchísimo participar, aunque no lo parezca hoy en día. eh, Me costaba mucho simplemente abrir la boca. O sea, hasta la fecha yo sí le tengo fobia a escuchar los videos en los que yo participo y no solo hacerlo porque yo no reconozco mi propia voz. O sea, no, de pronto me escucho y pienso, pero mi voz suena tan extraña, o sea, es como ajena. Y recuerdo que en un principio era algo que me detenía de preguntar. O sea, pero esto es a lo que voy. Me sorprendía cómo de pronto las dudas que tenía, otros las hacían así tal cual, así la duda que yo tenía o el punto de vista que yo tenía era como, pero ¿cómo es posible que esta persona se pregunte lo mismo? O sea, tiene un contexto completamente distinto, tiene una historia de vida completamente distinta. ¿Cómo es posible que se esté preguntando y que incluso piense lo mismo, que tenga la misma postura? Y pues poco a poco fue lo que me permitió, porque también había momentos en los que podía notarme a mí mismo en esos otros que
que tal vez ellos mismos también tenían esa duda, que no se atrevían a preguntar y que de pronto ya me tocaba a mí ser el que preguntaba para que otros pudieran escuchar la respuesta. Pero me costó mucho pasar del no ni siquiera ser capaz de verbalizar, o que si de pronto si una pregunta estaba toda revuelta, a empezar a tener esta capacidad o o otorgarme el permiso de preguntarme, o sea, o de preguntar a otros, de participar simplemente. Y Kalika tiene la mano levantada. Ujú. Adelante. Yo siento que él, bueno, como que todo el tiempo está señalando lo absurdo dentro de su visión, pero en ningún momento dice que no lo hagamos. O sea, por ejemplo, acá siento que el preguntar es como que está, al decir, no puedo creer que, ¿cómo pude creer que podía preguntar? Y luego dice, pero si yo no creía, solo preguntaba. Es como decir, eh, o sea, preguntar de creer o más allá de la respuesta o más allá de creer que podés preguntar y por ende quizás recibir una respuesta, es la cuestión de preguntar por preguntar. O sea, es como que él señala lo absurdo, pero porque eso va a estar ahí igual. O sea, vamos a preguntar. O sea, naturalmente vamos a preguntar. Lo mismo que naturalmente vamos a resistirnos al dolor, pero tal vez sería el único dolor que, no, que podríamos evitarnos, digamos, esa resistencia, o que naturalmente vamos a enjaezar el caballo, aunque sea totalmente absurdo y aunque estemos, no sé, a una especie de festín que no es tal, ¿no es cierto? Y que nos engalanamos para nada, o no sé, que no, que digamos esto de ir a ningún lugar quizá. De todas formas, está como implícito para mí, o como yo lo interpreto, que lo vamos a hacer. Y me queda con esto acá, con esto de la pregunta. Es como, solo preguntaba, o sea, más allá de mis propias expectativas, yo lo hago porque es natural en mí hacerlo, preguntar. Eso es lo que siento. Entonces, si tomamos esto que dice Kalika, de que el preguntar, el enjaezar, el evitar el dolor es inevitable, ¿no? Es algo que lo vamos a hacer igualmente, y el absurdo forma parte de la vida. Entonces sería como si él nos propusiese, mira, lo bueno es esto, pero vamos a acabar haciendo lo otro. Entonces, de eso va la vida, va de inevitabilidades que descompensan lo que podría ser perfecto. Ana tiene la mano levantada. ¿No te Eh, escuchamos, Ana? Perdón, no comprendo bien la pregunta, Pablo, lo de la inevitabilidad, no lo he entendido. lo que decía Cálica es que, si no entendí mal, que el autor lo que nos dice es que, eh, digamos, lo ideal sería hacer, pero acabamos haciendo, ¿no? Acabamos habiendo o haciendo. Lo ideal sería no engancharse con el mundo, pero acabamos enjaezando el caballo. Entonces, pregunto, eh, según nos dice Kafka, nos tenemos que resignar a que el mundo perfecto sería no hacer todo eso, pero igual lo vamos a hacer. Es como si alguien dijera desde la no dualidad, lo ideal sería vivir en unidad con el ser, pero acabo teniendo toda clase de intereses, vicios e inclinaciones. Bueno, yo es que no creo que lo ideal sea vivir en el ser sin, sin el hacer, sin el habitar el hacer, con todos sus detalles. Pero yo, en la anterior pregunta, tal como la has formulado, me ha venido una idea, me parece importante, que me parece que en la anterior encuentro, esta chica que es psicóloga, lo tocó cuando habló del suicidio Mm. de la gente y comentó una cosa importantísima, que todos los que se suicidan han pedido siempre ayuda antes a su entorno. Esta es la anécdota para hablar del dolor ajeno,
del dolor del mundo, del dolor ajeno. Vivimos de espaldas al dolor ajeno. Que nuestra naturaleza sea igual, por eso hay tanta anestesia emocional frente al dolor ajeno. Que la inercia sea no desatender o ni siquiera querer ver, porque hay gente que dices, bueno, es que claro, no es tan sensible y no lo ve. No, 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 no. Hay situaciones en las que claramente son situaciones de dolor y nadie se quiere enterar. Nadie se quiere enterar de cuál es la situación de esa persona. Eso es así de duro y así de claro. Huir del dolor no nos hace más humano. Detrás puede haber muchas causas, sin entrar a juzgar. Una de ellas fundamentalmente, a mí me parece fundamental, es que no queremos, no sabemos o no podemos, o las tres cosas, ocuparnos del dolor propio. Es decir, es como el que siente que lleva una carga de 100 kilos o de 50, da igual, ve una situación de dolor y dice, es que yo con lo mío tengo suficiente, yo no, es que no me quiero literalmente ni enterar, no me quiero ni enterar, pensando que a lo mejor tiene que hacer grandes cosas y a lo mejor no, no hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes cosas. Y el tema del dolor a mí me parece que es tema para para un posible debate en cuanto a reflexionarlo. Bien, bien. Bueno, eh, a ver, había una que, simplemente por ponerla un segundo, que es como un clásico, a ver si la encuentro. Esta, tú eres la tarea, ¿no? Ni un solo discípulo hasta donde la vista alcanza, tú eres la tarea. Quedémonos con esa última, no para analizarla ahora, para que no se extienda este encuentro, pero sí para reflexionarla en nuestro interior. Bueno, hemos hecho un recorrido sobre muchas de estas frases, que cada una, si bien son así bastante enrevesadas y tienen este tenor pesimista que vemos en el autor, por las cosas que ha vivido seguramente, pero bueno, siempre es bueno una mirada diferente, no hace falta que todo sea color de rosa y bonito. A veces las miradas oscuras nos ayudan mucho a incursionar en lo que nos pasa a nosotros, ¿no? A hacer eco de esto. Así que por eso decía en un principio, cuando dije que el autor tenía muchos traumas, eso no le resta en absoluto. A veces son no sé, los chamanes de ciertas tribus son los que están más golpeados por la vida o tienen alguna deficiencia o alguna cosa. Así que es interesante reflexionarlo también. Muchísimas gracias, vuelvo aquí, por haber estado hoy en este taller donde hacemos esto, reflexionamos juntos y vamos viendo qué opina uno, qué opina el otro y qué nos aporta. Y hoy es martes, mañana tenemos, bueno, el encuentro del sínodo. El jueves vamos a tener en el ciclo de mitología viva, quien quiera participar, vamos a tener a Deméter y Perséfone, que es un mito que va muy, muy de la mano de lo que es Alicia en el País de las Maravillas y también la idea de Jesús descendiendo, ¿no? Como hace Perséfone, y nos va a mostrar lo que es la crisis humana y cómo nos lleva a lo profundo, y emergemos quizá transformados, a regañadientes. Y el viernes tendremos un debate que después planteamos el tema, que algo me había sugerido, creo que Víctor, por ahí. Así que ya vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias Buenas a ti. noches. Buenas noches.